súper diferente. Pero bueno, hablemos de las parejas que abandonan el hogar, se van simplemente de la casa, desaparecen. ¿Será que están enfermos? ¿Perdieron la memoria? ¿Se fueron con otra pareja? Un sinfín de razones por las cuales abandonan su hogar. Pero bueno, hoy vamos a hablar con Pedro Chávez justamente porque la pregunta es ¿qué hago yo como pareja si esto sucede? Y con mis hijos. Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Pedro, ¿cuán frecuente es que esto suceda, que la pareja abandone su hogar? ¿Y cuáles son las razones, verdad, que son más frecuentes en esto? Bueno, en realidad está siendo cada vez más frecuente el hecho de, no el abandono tradicional, normal, de que se fue a otro lugar a vivir, no, es la desaparición de la persona. Exacto. O sea, no se aparece, no está trabajando en ningún lugar, se presume que está vivo, pero no lo sabemos, podría estar fallecido, se fue del país. Estas circunstancias que antes eran un poco extrañas, pero que sucedían más frecuentemente, están ocurriendo, principalmente con todos los temas de celeridad de la información, de los medios de transporte, de las aperturas, de las oleadas migratorias de que somos víctima o parte, no llamamos víctima o parte, algunos son víctimas, otros son parte. Incluso hemos sabido de algunas circunstancias en las cuales algunas costarricenses se van dentro de esos grupos tratando de ingresar a los Estados Unidos, por ejemplo, diciendo que son cubanos o que son de otras nacionalidades, y lo cual hace que esta situación aumente el problema social que se genera en nuestro medio. ¿Cuál? La situación de que hay una familia desprotegida, una ausencia, que esa ausencia no la sabemos los motivos, la angustia de no saber qué es lo que le ha pasado a esa persona. Claro. Es de lo más delicado que hay. Entonces, si es frecuente, está aumentando. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. La primera de esas es poner la denuncia ante el organismo de gestión judicial por desaparición de la persona. Esto ya lo incluye una serie de bases nacionales e internacionales. ¿En cuánto tiempo tiene que haber desaparecido para poder poner esa denuncia? Es muy variado. Porque a veces uno llega al día siguiente, a la semana, y le dicen, no, todavía no lo podemos dar por desaparecido. Normalmente, no más de una fecha normal sería un mes. Ya al mes de que usted no encuentra a la persona, ya todas las alarmas se despiertan. Pero hay casos excepcionales, por ejemplo, si es normal de que llega todos los días a las 6 de la tarde, sí, la persona, sea hombre o mujer, y pasaron 3 noches y no llegó, ahí hay algo extraño. No tiene ningún motivo, hay una justificación. Claro, cuando hay rompimiento de vínculos, cuando tenemos ausencias declaradas como consecuencia de que tratan de evadir la pensión alimenticia, de que tratan de no hacerse responsable de los hijos, que están totalmente aburridos de la pareja, que tienen otro compañero o compañera con la cual están compartiendo, todo eso hace ver de que en un momento dado el rompimiento es más lento, en el sentido de decir, no, hay que retardarlo, hay que esperar 6 meses, hay que esperar 3 meses, pero después de 24 horas una persona se puede considerar desaparecida. 48 ya es, a nivel internacional, el riesgo que comienza de muerte de la persona. Pero repito, en cada caso hay que analizarlo en concreto para poder saber por dónde van las circunstancias. Ahora, ¿es cierto que el que abandona la casa pierde los derechos de los bienes? No, no es cierto, eso era antes. Nosotros teníamos una norma en el Código de Familia que fue declarada inconstitucional por la Sala Cuarta Constitucional, la cual decía en aquel entonces que el cónyuge culpable perdía los bienes. Eso se eliminó por un principio de igualdad y derecho de propiedad, y en realidad lo que cada quien tiene le corresponde a cada uno el 50% de lo que se ha hecho en matrimonio, y lo que se ingresa al matrimonio propio se mantiene. O sea, él puede abandonar el hogar, irse 10 años, regresar al 11º y decir, mi casa, mi carro o lo que tenía yo en casa. En principio. ¿Por qué? Porque hay medios o remedios procesales. Ajá. Que lo que dice es, bueno, en esos casos, ¿qué hacemos? Usted puede acudir ante el juez de familia y pedir el divorcio, pedir ante el juez civil la declaratoria de ausencia, de que se declare que está ausente, o de fallecimiento, que haya fallecido. Y produce los mismos efectos que produciría la defunción, la muerte o la separación. Pero entonces yo no puedo vender nada mientras que él no aparezca. Si los bienes están a nombre de él, no, solo con la autorización del juez hasta que se haya hecho el procedimiento. No es un procedimiento tan complicado, pero sí es lento. Sí. Hay que publicar edictos para que a ver si aparece o no aparece la persona. Una vez publicados los edictos, entonces se inicia el trámite, se reciben testigos para tratar de declarar la audiencia, se
se hace récord de migración, de entradas y salidas del país, se comunica con la policía migratoria en general a ver si ha habido alguna sospecha de que haya sido visto o tienen referencia de que está en algún lugar, comunican en algunos casos, el juez lo puede hacer a los consulados nuestros en otros países o a los principales donde podrían ir los costarricenses, Estados Unidos, Canadá, Europa, para determinar si ha ingresado, si se ha presentado, y se busca también los testigos de los amigos. Es un procedimiento, porque estamos declarando que la persona ha fallecido, es ausente y que su vínculo matrimonial va a desaparecer. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese mismo abandono, que de repente el señor aparezca en escena 6 años después? Estoy obligada a que tenga relación con mis hijos, a que puedan entablarse nuevamente. Él no llamó, o sea, él literalmente desapareció. Bueno, hay que ver la justificación de qué fue lo que por la que ha desaparecido. Por ejemplo, mire, un accidente, sí, claro, sí. Las hay. Ejemplo, voy a citar unos. Un accidente de tránsito, un golpe en la cabeza y le da una amnesia. En ese caso la persona no recuerda. Esto ante todo un proceso de 1, 2, 3, hasta 5 años que puede darse la recuperación de la memoria. Y esa recuperación de la memoria muchas veces ocurre no total, sino parcial. Entonces, en ese caso, tiene justificación. La enfermedad, ejemplo, quedó mutilado, quedó paralítico, mudo, sordomudo, no pudo comunicarse, y está en un país extraño. El asalto, el secuestro, también vivimos en una zona en donde el secuestro existe. O sea, si nos vamos hacia Honduras, Guatemala, El Salvador, tenemos las maras que te pueden perfectamente secuestrar y te retienen. Si vamos hacia el sur, tenemos también guerrillas. Ahora, entonces, todo ese tipo de cosas sí, eso sería, digamos, casos extremos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los que desaparecen y de repente aparecen en escena? Bueno, sería la palabra. Exacto. La parte legal dice que aquel que se ha iniciado un procedimiento y aparece, toma el expediente en el caso en que se encuentra. Si ya estaba para concluir, no puede agregar nada más. Si ya estaba concluido, ya estaba concluido. Y si estaba comenzando, puede justificar, estaba comenzando. Entonces, hay todo un proceso en el cual se le trata de dar el debido proceso, valga la redundancia, es lo que se llama debido proceso legal, y hay toda una debida defensa que le permite de que él pueda defenderse en esos casos. Específicamente, cuando ocurren estas situaciones, el Estado le nombra un abogado, un curador al ítem, el caso específico, que es el que encargado de defenderlo de que no se le viole el procedimiento, no de justificarlo, que es diferente, de que no se le viole el procedimiento, que se siga el debido proceso para que se dé la sentencia con la base legal de apoyo. Ok. Ahora, por ejemplo, hay una señora que nos escribe y nos dice, bueno, yo estaba casada con un señor que hizo abandono de hogar y 20 años después el señor tiene un accidente por ABC y me lo traen a la casa porque figura como mi esposo, como está su casa, y le dicen tómelo. O sea... Bueno, ahí tenemos dos cosas. Primero, la señora debió, transcurrido un año después, más si estamos hablando de 20 años, haber iniciado el proceso correspondiente para no tener responsabilidades con este señor. ¿Okay? Ahora, hay un principio y es el que los padres tienen con los hijos y los hijos con los padres y los cónyuges entre sí, que es el deber de asistencia. En este caso, ella está obligada a recibirlo. Ahora, que inicie en este momento el divorcio en esas condiciones porque ella no está correctamente obligada, moralmente obligada a hacerlo, eso es lo lógico, es entendible y ella lo puede hacer, pero lastimosamente hay que cumplir los procedimientos y ese procedimiento no es rápido. ¿Cuál es el nombre del procedimiento para tenerlo claro? Declaratoria de ausencia. Declaratoria de ausencia. Hay que hacerlo. Y consecuentemente en los casos de matrimonio, el divorcio. Claro, además. Consecuente. Ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que se esfuman? Básicamente por evadir la pensión. Y que además estoy yo tratando de buscarlo, rastrearlo y no hay manera. Hay casos, lo hay. En esos casos que se presentan, no es fácil, es una situación incómoda porque el que se está escondiendo trata de esconderse muy bien. La mayoría de lo que hace es que se va del país a países normalmente centroamericanos o suramericanos, Brasil, Nicaragua, Guatemala son normalmente los elegidos. En estas circunstancias lo que hay que hacer es iniciar el trámite de notificación por medio del
consulado nuestro en ese país, si es que lo conoce, porque hay casos en que no los conoce, no se sabe dónde está. Sí, claro. Y también estas circunstancias se dan por abusos, es decir, ¿cuál es el principal abuso? Bueno, mire, cuando una persona, un juzgado de familia le fija 4 millones de colones mensuales, 8 millones de colones mensuales, o $25,000, como un caso que por ahí andaba dando vuelta, que habían fijado $25,000 mensuales de pensión, es cuando usted comienza y dice, realmente con esos montos, ¿quién los puede cumplir? Porque eso significa ¿Pero cómo líquido. los jueces establecen montos de ese tipo? Lastimosamente no debería darse, porque eso debe ser de acuerdo a un estudio. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos casos específicos en los cuales los montos que se piden es a consecuencia de la imagen que tenga la persona. Y entonces, muy probablemente a una persona que tiene una imagen pública le van a exigir más porque tiene pero un medio medio social. Pero no es por social. los ingresos, como que la imagen, si la imagen no refleja realmente lo que es la billetera, ese es el problema, ¿verdad? ese es el problema real. Pero entonces le dice, mire, usted entonces andaba... los criterios están mal puestos. Claro que sí, los señores jueces a veces no son los más apropiados en esas circunstancias. Y digo así, las señoras juezas son las más delicadas para fijar pensiones a los hombres. Por ejemplo, le dice, el medio de vida es... el señor tenía caballos, andábamos en caballo, viajábamos 2 veces fuera del país, para mi cumpleaños y para Navidad. El ritmo de vida me desenvolvía era Escazú y Santana, compraba en el automercado, que es un poco más costoso, pero tiene mejores servicios, íbamos al cine. Entonces, mi vida era un determinado estilo que se debe de mantener y reproducir, y eso cuesta tanto. Y los jueces no lo están cuestionando. Ese es un problema. Ahora, Pedro, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que hace la misma evasión, se esfuma, pero se va del país? Ahora lo mencionabas, que de repente se van a los Estados Unidos, pero no se van legalmente, es decir, no hay un ingreso al país o a otros lugares, no sé, ¿verdad? Efectivamente, esos son los más difíciles de detectar, porque no hay trámite migratorio, que es el que se determina. Entonces, al no existir trámite migratorio, técnicamente esa persona no ha salido del país, entonces se considera como un desaparecido, pero está en otro país, no se reporta para que no lo sigan, no le den la notificación, entonces literalmente es un desaparecido. Y el nuevo delito mundial es el robo de identidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Muchos de ellos viajan y se ubican con una identidad falsa. Y como no tienen pasaporte costarricense, no se identifican. Como no tienen una salida, no es localizable. Entonces, es todo un círculo vicioso que genera esa inestabilidad. El delito que más se comete en los Estados Unidos es el delito de uso de identidad falsa. La falsificación de la persona, de identidad. Bueno, no creyera que eso solo es en las películas, no, Pedro. Eso es lo que ahora, más ocurre. ¿qué pasa, por ejemplo, con la persona, con la mujer que quiere rehacer su vida? Porque si el hombre se desapareció, se fue, no hay manera de ubicarlo. Inicia el trámite. Y yo quiero, ¿verdad? Tengo una relación, o quiero iniciar una relación formal, porque estoy sin divorciarme. Inicie el trámite de divorcio y declaratoria de ausencia. Lo mismo, le va a durar unos 2 o 3 años, porque es un procedimiento que hay que publicar. Es bastante largo. Es largo porque hay que publicar edictos, hay que esperar un tiempo, hay que conseguir pruebas, se le deben de dar toda la garantía procesal, nombrar un curador al ítem, pero se hace. Entonces, en esas circunstancias, la recomendación es no duden en hacerlo, hágalo lo más pronto posible porque es un trámite que le va a durar. O sea, tengo que pedirle divorcio al juez, pero primero declaratoria de ausencia. ¿Cuál es el proceso? Se hace simultáneo. Lo puedo hacer simultáneamente. Ok, entonces, ¿voy al juez? Va al juez. En este caso, mi recomendación es busque un abogado para iniciar el trámite correspondiente, pedir el divorcio por ausencia de la persona. Y si está declarado el vínculo y hay hijos de por medio, además pida eventualmente, y si hay bienes, que aquí es donde viene, ¿qué pasa si hay bienes? Ahí hay que pedir la declaratoria de ausencia para que se haga el trámite y el juez ordene la firma y traspaso de esos bienes, si no, no va a poder traspasar. Porque si no, quedamos en lo mismo. Quedamos mal. Ok, ¿y qué pasa, por ejemplo? Bueno, ahora que hablas de bienes, la parte económico-financiera, ¿verdad? Si habían hipotecas, por ejemplo, que él pagaba o que pagábamos a medias, ¿cómo procede esto? Va a tener que pagarlo, porque si él no está... Me toca asumirlo a mí y si todo. no, vender los bienes para cubrir eso y lo que sobre lo que le toca a la persona. Pero queda a nombre de él, porque digamos si estaba... Por eso hay que hacer el declaratoria de ausencia otra vez. Exacto. Para que los bienes se vengan a mi nombre. La totalidad parcial o parcialmente le corresponda. Lo que fue pagado, digamos. Exacto. Así es. Con la diferencia, porque muchas veces es que tengo una hipoteca de 10 millones, el bien vale 25, entonces el 50% de lo que me correspondería sería 7 millones y medio, esos 7 millones y medio, bueno, hay una parte que me corresponde a mí, otra parte me corresponde a mis hijos, hay derechos hereditarios que le corresponden a los hermanos, a los padres de esa persona desaparecida, que no se pueden violar.
Pedro, yo sé que no sos psicólogo, sos abogado, pero eventualmente en todo este proceso ustedes ven toda esta situación. ¿Cómo es cómo enfrentar la situación con los hijos, verdad? Porque una persona que se esfuma, uno, me imagino porque además hay mucha ira de por medio. Claro, lo que siempre hay que decirle a los hijos es la verdad. La verdad, sí. No se puede ocultar los hechos. Sí, Entonces, por más doloroso que sea, es menos doloroso que engañarlos. Entonces, porque cuando hay un engaño, se les dice una mentira, hay doble engaño, el del padre o madre que se fue, que los abandonó, y el de la madre o padre que le ocultó. Y eso es una factura que los hijos te lo cobran el resto de la vida. Entonces, hablar con la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a decir esa verdad? Sí. Ahí necesariamente va a tener que buscar el apoyo profesional, en este caso de un psicólogo o psicóloga, que le ayude a esa parte de la información, cómo transmitírsela correctamente a los hijos. Porque, perdón, la trayectoria de esa imagen que le voy a dejar de huella es un daño psicológico muy delicado para los hijos. Entonces, hay que saber dárselo, hay que saber informarlo, no magnificar ni tampoco hacer más chico lo que es el hecho. Hay que saberlo transmitir en su verdadera dimensión y afrontar la situación con un dolor. Hay todo un sufrimiento, hay todo un duelo que hay que pasarlo, que hay que vivirlo, hay que procesarlo. Y eso necesariamente tiene que ser con un psicólogo. Ahora, Pedro, ¿qué pasa, digamos, en todo el entorno de estos chicos? Porque el papá y la mamá eran los tutores, ¿verdad? O tenían la parentela total. Ahora, básicamente, sería la tutoría de ella. De ella o de él. Ella tiene que manifestarlo esto en las escuelas, en los colegios, en los lugares donde, para que eso se establezca claramente. La recomendación es que se inicie el trámite ante la autoridad judicial. Si no se inicia el trámite, vamos a tener una serie de problemas. Sí, le va a pasar lo que la señora que después de 20 años, 15 años, y vengo a reclamar. En el caso de los hijos, para efectos de la nota, del colegio, de la matrícula, de universidades, etcétera, requieren tener quiénes son sus padres, y ahí hay problemas. Ahora, si por ejemplo había una platica en algún banco guardada que estaba mancomunada o con doble firma, digamos, sí, porque si fuera eventualmente una sola, pues no pasa nada. Eso también es... Para poder sacar ese dinero, sí, si quiere la autorización del juez. Por eso, o sea, hay que hacer el proceso, pero esa plata se quedaría congelada 3 años después. Lastimosamente. Wow. Claro, uno le puede solicitar al juez. Porque de repente la ocupo para vivir, ya no tengo otro ingreso. Exacto, como medida cautelar o precautoria, que gire, autorice girar ese dinero y se fija la pensión alimenticia a cargo de ese dinero para poderlo ir sacando. Eso se puede hacer. Para los que no tenemos ningún contacto con cuando decimos juez, ¿a dónde es que voy? Es decir, si yo quiero declarar, ¿cómo es el proceso? ¿Qué tengo que llevar para hacer el trámite? El proceso se inicia en el juzgado de familia. Juzgado de familia. Okay. Y eso requiere necesariamente de un abogado que le dé el trámite correspondiente. No es ir no puedo llegar yo sola con mi cédula y decir esta es la situación. Es más, son de los casos en donde se requiere no solo la intervención de ese abogado, sino de otro abogado que nombra el juez, que es un perito o un curador ad litem para el caso concreto. Como el que fiscaliza si es verdad o no es verdad todo lo que estoy diciendo. Que se guíe el procedimiento por donde debe ser. Que no se le viola a esa otra persona, porque también podemos encontrarnos el caso de que está haciendo toda una matráfula, la esposa sabe de que el hombre se fue a trabajar a tal lugar, dice, se me desapareció, yo no tengo ningún conocimiento, le corta la entrada al WhatsApp, le corta el correo electrónico, la persona no se puede comunicar y cuando viene está divorciado y sin ningún bien. Eso ha pasado en otros lugares. Entonces eso hay que tenerlo con mucho cuidado, así que saberlo. Entonces hay que dar un debido proceso para ver cómo se va dando. Y esa garantía nuestro sistema judicial lo da. Ahora, la persona, hablaste de uno de los casos que puede ser una persona que se vaya, se enferme, tenga problemas de memoria, que yo no sé si es común o no, si sucede o no. En los accidentes de tránsito ocurre. ¿Qué pasa si esa persona vuelve, pero no tiene, ¿verdad? No tiene memoria. ¿Cómo autoriza firmas? ¿Cómo se procede? Se hace todo un procedimiento también de nombrarle un curador a él, un tutor, un curador, en el cual el juez otra vez autoriza a una persona que tome las decisiones por él, porque psiquiátricamente no está bien, se logra demostrar que tuvo un accidente, se le hace una tomografía axial computarizada y se ve el daño en el cerebro donde está. Entonces para que sea fidedigno, digamos. Es ese procedimiento que hay que seguir. Ahora, ¿el curador lo pone el Estado o lo escojo yo? No, lo escoge el juez mediante una lista de peritos. Es una persona que... Un abogado. Es un abogado que trabaja, digamos, para el sistema. Que hay todo un procedimiento en el cual yo fui, durante algunos años, y ya hace algunos años también salí, ser curador.
Entonces, hay un listado en el cual por turno se va indicando y dependiendo de los casos se le asigna a la persona y hay una responsabilidad ante el colegio. Los horarios son bajísimos, en realidad es una situación eminentemente de ayuda y colaboración que es bastante buena y le he de decir, por lo menos mi experiencia ha sido de que todos estos curadores hacen bien su trabajo en general. Okay. Habrá excepciones, pero sí, porque no son es, bien delicados. Sí, no es bien es delicado el tema. la regla Claro. más bien es que hacen bien su trabajo y el juez es muy garante de todo ese procedimiento se siga apropiadamente. Sí, digno. Ahora, Pedro, ¿qué pasa con los familiares de esta persona que, por ejemplo, está mal, ¿verdad? Y con algún problema mental, porque, claro. Porque no solamente memoria, sino puede ser mental, que puede ser mucho más común. ¿Qué sucede si los familiares reclaman más bien bienes o un mantenimiento que les daba, un apoyo que les daba, o que algo lo tenga en común con los familiares? Sí, precisamente todo eso se lleva dentro del procedimiento que se ha abierto judicialmente. Para eso es que se notifica en la Gaceta Pública, en la Gaceta nuestra, que es el periódico oficial, en el cual se hace saber de que se ha iniciado ese proceso para que todo aquel que tenga alguna circunstancia que le beneficie o se sienta que le perjudica, se apersone al expediente. Si no se apersonó, es su responsabilidad. Okay. Si se apersona, tiene el derecho de hablar, de comparecer, de pedir, y el juez resolverá si le corresponde y en qué medida le corresponde, total o parcialmente, su petición, o no le acepta. Algo que se me estaba quedando por fuera. ¿Qué pasa si esa persona que se esfuma, ¿verdad? Tengo bienes yo con él, pero se esfumó y se va y tenía otro hijo en otro matrimonio o en otra unión, y este hijo también tenía una pensión, es un menor de edad todavía? ¿Tengo que pagarla yo la pensión? No. ¿Quién asume esa responsabilidad? Porque la plata salía de este hogar. Si hay un dinero común, son bienes comunes, sí está obligado. Ese bien común en la parte que le tengo que vender, por ejemplo, la mitad de mi casa para poder sostenerlo. Eventualmente, porque podría tener derecho de herencia o de alimentos ese menor. Podría, no digo que en todos los casos, precisamente el caso concreto lo analiza el juez. Entonces veamos el supuesto. Ese hijo tenía una pensión alimenticia que ya estaba determinada. Sí, correcto. Salía del salario de él. Correcto. El salario de él no está siendo pagada, pero tenía un seguro de desempleo. De ese seguro de desempleo le tienen que pagar la pensión a él. Y eso digamos, se dictaminará en ese proceso de abandono también, que tengo que ir a Entonces, hacerlo. ahí ese juez, que es el juez de familia, si hay una pensión alimenticia, lo atrae y conoce todo junto para ver no un pedacito, solo la pensión alimenticia de este menor, sino que ve todo el macro, esta otra familia. La integralidad del proceso para decir, bueno, la decisión más salomónica es esta. Es muy difícil. Qué difícil. ¿Y qué pasa si yo le pagaba pensión a mis papás? O pensión, o los ayudaba a mis papás en ese caso. Igual, tiene que apersonarse y el juez lo tomará en consideración y dirá, se mantiene por tanto tiempo o no tienen ya más derecho, no puedo cargar a este otro hogar que tiene una pena, que tiene un sufrimiento, cargarlo, no puede, entonces asuma cada quien la parte que le corresponda. Pedro, y si esta persona tenía ese trabajo estable, tenía ahí tenía su salario de muchos años, desaparece, yo como esposa puedo reclamar a esa empresa que me sigan dando esa pensión. Depende, si es pensión, hay casos en los cuales la pensión pasa al cónyuge o a los hijos menores. ¿Okay? Pero si no tenía pensión, si era salario, no, salvo que tuviera un seguro de desempleo que aplica. Que hay casos de seguro de desempleo, bueno, debieran, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los casos tiene un buen seguro. Un buen seguro. Un buen seguro. El tema es si no tenía seguro, porque todavía hay personas que consideran de que el seguro mejor no tenerlo, porque es un gasto, etcétera. Pero cuando más las aseguradoras muchas veces tratan de no pagar. Eso era una constante en nuestro medio, que eso ha ido cambiando, pero todavía hay resabios en ese sentido. Perfecto. Pero muchísimas gracias. Un placer como siempre. Que pases un feliz fin de semana. Hoy es viernes. Hoy es viernes.